Bueno, me alegro mucho y muchísimas gracias por sumarte a este diálogo acá en este espacio. Es para mí una alegría muy grande. Y un, No, no, y- al contrario, al contrario. Gracias a vos y me honra la invitación. bueno, qué lindo, Sergio, porque sabés, ya te lo he comentado, te leo en tus columnas desde muy joven, he leído eh, virtualmente todos tus libros, te diría, a lo largo de los años. Y bueno, han sido una inspiración, ¿no? Yo siempre fui un tipo de operaciones hasta el año 2017 y viste que en el fragor de la batalla no hay tiempo para pensar. O bueno, yo trataba de hacérmelo igual, pero no hay mucho. Pero tus lecturas ponían esa necesidad tan grande que uno siente de un norte, eh, cuando estás en medio de algo que por momentos suena una locura o se vive como una locura, aparece una especie de bálsamo, ¿no? Y una especie de luz al final del túnel. Y esas eran mis lecturas de tus libros y de tus columnas, siempre súper oportunas. Y bueno, eh, creo que todo el mundo, no necesitas mucha presentación, me parece. Ya tenemos una audiencia de unas 20 personas, y se siguen sumando, pero para aquellos que eh, quizás nos ven incluso desde otros países, ahí está, por ejemplo, Isabel de Lima, Perú. eh, Solo brevemente, Sergio tiene formación en sociología, psicología gestáltica, psicología transpersonal, autoasistencia psicológica y astrología, y durante muchos años trabajó como periodista. Dirigió revistas como Hombre, Magazine, y la revista dominical del diario Clarín. No me animaría a decir cuántos libros tenés escritos, pero son muchos. Muchos, muchos. Sí, Y hoy nos son, convoca este libro, ¿lo ven? ¿Para qué trabajamos? Y con la bajada, ser lo que hacemos o hacer lo que somos. Vos sabés que este libro fue escrito en 2012 y sí. hoy estamos asistiendo a un fenómeno de renuncia masiva, fundamentalmente, o sea, arrancó con gran popularidad, o sea, difusión en prensa en los Estados Unidos, pero recientemente vi una encuesta en LinkedIn, en la que hacían esta pregunta: ¿en Argentina sentís que sí? Y el 90% de la gente decía que sí, también. Todo el mundo está saliendo. ¿Por qué? Porque siente que no todo es trabajo, o al menos no trabajo como lo conocemos, ¿no? El trabajo tradicional corporativo. No todo es el trabajo en la vida, y van a explorar nuevas maneras de vivir y de trabajar. Y yo decía, bueno, Sergio, todo un visionario, porque se adelantó a la gran renuncia por 10 años, porque el libro salió en 2012, estamos en 2022. ¿Qué fue lo que te llevó en aquel entonces? ¿Hubo alguno, ya veías venir esta ola de insostenibilidad, o de que realmente la gente iba a comenzar a buscar un cambio? Mira, yo escribo casi, bueno, todo lo que escribo tiene, para, para que, para que tenga sentido para mí la escritura, y realmente la escritura es un camino de sentido en mi vida, y para que tenga ese sentido y para que se oriente en ese sentido, aquello sobre lo que escribo me tiene que atravesar de alguna manera, Claro, directa, directa o a través de personas muy, muy queridas. sí. Y además hay algo que esto no sé, no se aprende. Yo supongo que cada uno de nosotros tiene dones que a veces los conoce, a veces no los conoce, a veces los va Ujú, descubriendo en la marcha de la vida, pero creo que todos tenemos dones ujú, y diferentes dones que son herramientas existenciales. ujú, Yo me he descubierto a mí mismo al menos dos. Uno es el don de la escritura y otro sí. es una intuición, a veces, que no la podría explicar. Digo, yo creo que los dones no se explican. En todo caso, cuando se los percibe, uno trata de ponerlos en el mundo Ujú. para convivir en el mundo. Y eso como una intuición para percibir cosas que están en el aire y que todavía, como vos
vos bien decías, José, recién, no habían aflorado, pero estaban ahí. Estaban ahí. Hace 10 años ya se podían percibir, yo creo que mucho antes de 10 años, pero ya se podían percibir claramente, porque ya hace 10 años ya habíamos puesto un pie adentro del siglo XXI. Y este es un siglo que hasta ahora, hasta donde vamos avanzando, que es la quinta parte de ese siglo, yo creo que está atravesado o está asignado por un gran desarrollo tecnológico, un desarrollo tecnológico cuántico impresionante como no lo ha habido y veloz como no lo ha habido en otra época de la historia, y un enorme vacío existencial y que se manifiesta en insatisfacciones amorosas, en insatisfacciones laborales, y la verdad que insatisfacciones amorosas e insatisfacciones laborales están estrechamente ligadas, porque tanto la relación afectiva con los otros o con un otro y la relación con el trabajo son pilares esenciales en la búsqueda del sentido para la vida, para que no sea un vacío. Y esos son dos grandes temas en los que yo vengo trabajando, que es el de los vínculos humanos, el tema del amor, la familia, la amistad, los valores, los incluyo ahí porque los valores solo se manifiestan en los vínculos, no son abstracciones que están en el aire. Y en el tema del trabajo, ¿no? Esto de para qué trabajamos. Porque si uno le hace esta pregunta así de sopetón, de improviso a cualquier persona, ¿para qué trabajás? La respuesta que surge casi automática, como un reflejo, es, y para ganarme la vida, como si te dijeran, como si te miraran y dijeran, pero vos estás loco con esta pregunta, ¿para qué te parece que puedo trabajar? Para ganarme la vida. Yo digo, a esta pregunta entonces había que aplicarle una segunda pregunta. Perfecto. Suponte que la vida ya te la ganaste. Te la ganaste en una rifa, te la concedieron por buen comportamiento, por lo que sea, y te dicen, tu vida está ganada. No tenés que trabajar para ganarte la vida. Pero mientras trabajabas para ganarte la vida, ¿qué vida te querías ganar? ¿Cuál era la vida que te querías ganar? Y a mí me parece que aquí es donde empieza la insatisfacción laboral, profesional, que termina en esta solución que es la huida, ¿no? La gran renuncia de la que hablabas vos, que es un fenómeno que ha aparecido especialmente en estos últimos 2 años, con la pandemia, pero que ya se venía, cuando mucha gente tuvo, digamos, un efecto secundario importante de la pandemia, fue que al salir de los lugares de trabajo, mucha gente pudo mirar el lugar de trabajo desde afuera, en perspectiva, y darse cuenta de dónde estaba y cómo estaba, y qué estaba haciendo. Y al mismo tiempo, muchas personas que se retiraron físicamente del lugar de trabajo, se acercaron físicamente al lugar de la vida cotidiana, la familia, la casa, los vínculos. Entonces, ahí yo creo que gran parte del malestar se centró en el darse cuenta, porque no hay cambio posible y no hay decisión posible para transformar la propia vida que no empiece por el darse cuenta de algo, ¿no? Y yo creo que muchas personas se dieron cuenta de lo alejadas que estaban de lo importante y de lo cercano que estaban a aquello que los iba convirtiendo en herramientas. Porque en la forma de trabajar que propone hoy el sistema en el que vivimos es el rendimiento. Vos tenés que ser una herramienta que rinda. De hecho, ¿qué es lo que se espera o qué es lo que las organizaciones esperan de aquellas personas para retener a las personas? ¿O qué es lo que tratan de hacer con las personas que reciben heridas, digamos, con aquellos soldados heridos? Digo soldados, y acá voy a hacer un paréntesis, porque la organización digamos, el organigrama de las organizaciones, de las empresas, de las organizaciones donde se trabaja, es similar al de los ejércitos. Hay un CEO que es como Total. Digamos, sería el general en jefe,
Después tenemos los gerentes, que son capitanes, y después tenemos los soldados rasos. Son piramidales. Muchos de los que están abajo a lo que aspiran es a destronar al de arriba o estar ahí arriba alguna vez. Los que llegan, y llegan con cierto grado de conciencia, y no han perdido la conciencia ni los valores en el camino, cuando llegan arriba se dan cuenta de que arriba no hay nada. Que arriba hay un vacío absoluto y una lejanía total con las cosas importantes de la vida y con los vínculos importantes de la vida. Pero entonces, cuando se trata de recuperar soldados desde las organizaciones laborales, es no para proponerles otra forma de trabajo, sino para que sigan rindiendo. O sea, para proponerles estilos en los que sigan rindiendo. Y a mí me parece que desde el 2012 que yo escribí el libro, de hecho mi libro empieza contando un hecho muy, muy impresionante que había ocurrido un año antes, 2011, que es el suicidio de una cantidad enorme de ejecutivos en la empresa Renault de Francia, que además habían dejado cartas explicando los motivos del suicidio para que a nadie le quede duda ni crean que eran simples casualidades o coincidencias. Dejaban cartas donde decían, así no puedo vivir, así no puedo trabajar más. Era gente que ya no era que estaba quemada, no era el burnout, estaban calcinadas. Y se sentían calcinados y no, pero habían encontrado, porque en general cuando alguien se suicida, yo pienso que el motivo del suicidio es el no encontrar salida al vacío existencial. No es que no se quiere vivir, es que no se quiere vivir más de esta manera. Y hay una especie de disfuncionalidad para encontrar otra manera. No se encuentra otra manera. Entonces se prefiere terminar con la vida y no transformar la vida. Y a mí esto es lo que a mí me llevó un poco, me decidió a escribir el libro, porque la idea ya un poco la tenía, que es este episodio que se sumaba a otros que habían ocurrido en China, donde por supuesto se sabe menos en Occidente por la opacidad de la información, pero que también empezaba a aparecer en otras empresas, gente que el retiro no era la gran renuncia como hoy para vivir. Mucha de la gente que hoy renuncia corre el riesgo de no conseguir otro trabajo, pero también se plantea el gran desafío existencial de no volver a trabajar de la misma manera y de empezar a vivir de otra manera, que esto es lo importante. En aquella época esto quizás no estaba planteado con tanta evidencia, y por lo tanto, antes que plantearse vivir de otra manera, mucha gente, tanto en China como en Alemania como en Francia, como este episodio de Francia, que era el más evidente y dramático. Y hubo en Francia algo similar también con France Telecom. Renault y France Telecom tuvieron... Sí, también. Sí, también. Perdón. Y en Citroën. Sí, entonces la gente elegía directamente no vivir, no trabajar más en esas condiciones, ni vivir de otra manera, sino dejar de vivir. Y esto, José, fíjate vos, si yo, cuando siento que trabajar de esta manera no me hace feliz, no tiene sentido, me angustia, me confronta con el vacío de mi vida, y lo único que encuentro como salida es matarme, quiere decir que había fusionado mi vida con mi trabajo, yo me había convertido en eso que hacía. Y cuando quiero dejar de hacerlo, en realidad la única salida que encuentro es dejar de ser, no dejar de hacer. Claro. Y este es el gran tema, este es el tema esencial del trabajo. Si cuando digo ser lo que hacemos o hacer lo que somos. Porque ser lo que hacemos, es decir, es fundirme con aquello que hago hasta el punto en que si no puedo hacerlo más, no vivo más, no existo. Mi trabajo es mi identidad. Y en realidad el trabajo es parte de algo tan complejo y tan rico como es la identidad, pero no es la identidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, al doctor Fulanes, vos llamás o tratás de contactarlo en su casa y te dicen, por ejemplo, el doctor no está? Y el doctor en su casa no es doctor.
es el señor Fulanes en todo caso. Claro, Pero en su casa y en todas partes, él se ha convertido en lo que es. claro. Y si un día no pudiera ser más el doctor en leyes o doctor en medicina o lo que fuera que su título le adjudica, probablemente sienta que no es. Y en realidad nadie es su trabajo. Si nos convertimos en eso que hacemos, no podemos dejar de hacerlo nunca. Y entonces, y además vivimos con la angustia de que se corte por algún motivo ajeno a nosotros, enfermedad, despido, falta de clientes, de consultantes o de lo que sea, y entonces para que eso no ocurra, acelerás cada vez más y le dedicas más tiempo. Y estás en una angustia, es como el hámster que corre en la ruedita, que no sabe hacia dónde corre, pero tampoco puede parar de correr. Y eso genera angustia y vacío. La otra opción es hacer lo que somos, que en aquello a lo que yo me dedique, sea lo que fuere, por las circunstancias que fuere, quizás no pueda hacer yo lo que me gustaría, sino que por el momento tengo que hacer lo que se me ofrece y lo que puedo, pero que en esa situación, en esas condiciones, yo ponga mi sello. ¿Y qué es mi sello? Mi manera de vivir, mis valores y la forma en que los vivo, porque los valores no están para declararse o para hablar sobre ellos. Los valores se viven o si no son pura cháchara. Entonces, pongo mi forma de vincularme, pongo la forma en que vivo mis valores, pongo mi visión de la vida, y esto lo puedo poner siendo un barrendero, porque si tomo conciencia de que en realidad esto no es el último orejón del tarro como oficio, sino que es un servicio a la comunidad, porque yo limpio las calles, limpio las plazas, y quiero hacer eso porque vivo en una comunidad, y hoy es lo que me toca, y me gustaría hacer otra cosa, pero esto es lo que he conseguido. Lo voy a hacer de tal manera que esto tenga un valor y un sentido para mí y para los otros. O lo puedo hacer como presidente de la República. Y en el intermedio lo puedo hacer en cualquier oficio o en cualquier profesión en que me desempeñe. Es una concepción diferente del trabajo, donde el trabajo pasa a ser un escenario de expresión de valores, de expresión de modelos vinculares, de expresión de cosmovisiones, y ya no hay que correr y dedicarle todo el tiempo, sino que, porque la cuestión no es llevar la vida al trabajo, sino de alguna manera traer el trabajo a la vida, es decir, integrarlo a la vida como parte y no como todo. Bueno, estas ideas estaban ahí germinando, y yo cuando tengo ideas que empiezan a germinar y empiezan a tomar forma, necesito escribirlas. O sea, cuando escribí el libro era porque había llegado a un punto de reflexión sobre este tema, es lo que me pasa con todos los libros y con los textos y columnas. Llega un punto en que necesito ponerlo, ordenarlo y expresarlo a través de la palabra, y si es a través de la palabra escrita, bueno, mejor, más gozoso para mí. Claro. Qué interesante, Sergio. Tocaste tantos puntos que son para escribir nuevos libros, para mí, no para desarrollar, pero me voy a quedar con uno, que es el de los vínculos. Me interesó muchísimo porque vos sabés que uno de los temas que trabajamos mucho en Team Noia es el de la codependencia, el de la adicción a las personas, el de las relaciones tóxicas en el trabajo. Y esto se da también en la pareja y se da en la familia. Y vos hablaste de esto, dijiste, es muy similar la relación con el trabajo que con la pareja. Contame un poco, o contanos un poco más, me súper interesa esa analogía y cómo por ahí aterrizarla más, ¿no? A algo que para mí es estructural en las organizaciones tal como están concebidas hasta el día de hoy, que es la codependencia, porque están diseñadas para que uno sea codependiente o de su jefe, generalmente del jefe, ¿no? Hay un viejo adagio que dice, la gente no se va de la compañía, se va del jefe. Sí. Cuando vos decís codependencia, en realidad la idea es que uno sea dependiente del jefe. La codependencia viene del jefe hacia uno, porque sin este dependiente... Antiguamente se decía, mi empresa tiene tantos dependientes.
claro, Mm. sí, efectivamente. A los empleados se los llamaba dependientes. Dependientes, ya está. Viste que el lenguaje tiene mucha Claro. potencia, ¿no? Nosotros los que estamos también en el El campo del lenguaje, coaching, claro, crea somos realidades. los únicos bichos que hablamos y con la palabra también construimos el mundo en que vivimos. No solamente lo describimos, también lo construimos. Tal cual. La relación que hay, que yo veo entre vínculos, afectos y trabajo, es, a ver, es muy sencillo. Uno no es una persona en el trabajo y otra persona fuera del trabajo. Es la misma persona la que entra a un taller, a una oficina, a un estudio, a un despacho, a un local comercial para ejercer su trabajo, a un gimnasio, a donde fuere, es la misma persona que se relaciona con su pareja, con sus amigos, que vive como ciudadano en el entorno de la comunidad. Es la misma, nadie puede ser, no se dejan los valores, no se dejan las actitudes, no se dejan los modelos que uno tiene de vincularse, no se deja la visión del mundo en la puerta del trabajo y se la recupera a la salida. Esos no son no hay un uniforme afectivo, un uniforme moral, un uniforme ético que uno se pone y se saca al entrar o salir del trabajo. Es el mismo, digamos, uno se puede poner el uniforme, el médico se puede poner la bata, o los maestros, o en un taller uno se puede poner el overall, eso sí, pero eso es el uniforme de afuera. Ahora, el cuerpo adentro es el mismo, con o sin el uniforme del trabajo es el mismo. Bueno, los valores, los afectos, todo eso son nuestra piel, no nos podemos sacar. Yo siempre digo esto, ¿no? Los valores son el equivalente moral de nuestra piel física. Así como no nos podemos sacar la piel al llegar a nuestra casa a la noche, pues decir, hoy me transpiré todo, me cansé, me la saco, la lavo, ¿viste? Y mañana me vuelvo a poner. Sería un desparramo de órganos imposible de recomponer. De la misma manera, vos no te podés sacar los valores en algún momento o cuando te duchás. No, siempre vas a vivir con tus valores. Entonces, entras a trabajo con eso, tu manera de relacionarte. No se puede ser amoroso en la pareja o amoroso con los hijos y un duro, absolutamente inconmovible e incapaz de empatía en el trabajo. En alguno de los dos lados, la persona que es así, porque hay algunos que dicen que es una frase que se suele escuchar, y que dice, en el trabajo yo no tengo amigos, afuera lo que quieras. Claro. Si no tenés amigos en el trabajo, es probable que no lo tengas tampoco fuera del trabajo, aunque parezcan, aunque haya un como sí de la amistad, pero no creo que lo tengas afuera. Es decir, uno no es en alguno de los dos lugares, si yo digo que en un lugar soy amable, amoroso, contemplativo, empático, pero en el otro soy duro, rígido, que no me aparto de los protocolos y lo que sea, en alguno de los dos lugares hay una mentira. Y lo más probable es que la mentira esté ahí donde soy rígido, duro e inconmovible. Y entonces, en esto es donde se parecen el amor y el trabajo, los vínculos y lo que uno hace. Es decir, cuando podemos hacer del trabajo una parte de nuestra vida y no que nuestra vida sea algo que desaparece, se licúa y se funde en el trabajo hasta convertirnos en herramientas que, como cualquier herramienta, en algún momento se va a convertir en descartable. ¿Qué es lo que pasa también? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y vos sabés que acá yo creo que lo que es importante prestarle atención es que es una mentira, pero una mentira socialmente y culturalmente dentro de la cultura empresaria aceptada. Yo he vivido organizaciones en las que el mantra era las emociones dejarlas en la mesita de luz, el corazón lo dejas en la mesita de luz cuando entras al trabajo. Recientemente, como 15 años después, leyendo en LinkedIn, yo estoy en varios foros de LinkedIn, gente relata que todavía hoy
muchos jefes dicen eso, o muchos jefes dicen, el jefe fuerte no se puede mostrar vulnerable. A todo esto tenés todo un cuerpo de literatura y de investigación que habla, ¿no?, del líder resonante, del líder... eso, el hecho, por ejemplo, de la promesa como que, viste, vos decías recién, sí, eventualmente pierdo el trabajo y perdí todo. Es mucha la gente, ¿no? Antiguamente en los Estados Unidos, no por perder el trabajo, pero cuando te retirabas a los 60 años, te daban un reloj de oro y se desarrolló, ¿no?, el término, se acuñó el término, el síndrome del reloj de oro, porque se retiraban y al poco tiempo fallecían porque no sabían qué hacer esencialmente con su vida sin un trabajo. Lo que quiero decir es, todas esas mentiras promovidas o aceptadas cultural y socialmente, nos van realmente, Emociones 1, 2, 3, que es una cuenta que nos está mirando, decía alienando. Se habla un montón que cuando aparece el burnout aparece la despersonalización y todo esto, ¿no? Entonces, esa división interna de cada ser humano que ahora está generando este movimiento masivo, mira afuera, está el clima detonado, la riqueza concentrada en el 1% de la población, las tasas de burnout, depresión, cuadros de ansiedad, suicidios están disparadas. Los océanos con más plástico que peces. En fin, tenemos una situación, todos los días producimos resultados que nadie quiere en nombre del progreso y la civilización. Y creo que esto es lo que, digamos, para mí es clave ver, necesitamos cambiar la cultura, pero empezando por nosotros mismos y tener el coraje de por ahí hacer movimientos, ¿no? Porque siempre quedamos esperando, tiene que el gobierno, tiene que la empresa poner políticas, tiene que cambiar el gerente de recursos humanos, ¿no? Sí, bueno, pero todos esos cambios son para garantizar la productividad, para garantizar la rentabilidad, porque productividad es rentabilidad. Claro. Y no está mal la rentabilidad. Claro. Hay un economista inglés, de origen pakistaní, pero él es inglés, se llama Raj Patel, sí, que dice que las empresas, las organizaciones, las empresas pueden ser de dos tipos. Pueden estar orientadas a generar rentabilidad o pueden estar orientadas a generar servicio. Si están orientadas a generar rentabilidad, ese va a ser el fin y ese fin va a justificar los medios. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Y al final de cada año, cuando hay que mostrar los números, si cierran o no cierran según la expectativa de los accionistas o la exigencia más que la expectativa de los accionistas, porque es una exigencia mortal, ahí es donde se va a ver, donde se va a jugar el destino de los componentes de esta empresa y sobre todo de las cabezas de esta empresa. Claro. Ahora, la otra opción es que una empresa esté orientada al servicio. Si una empresa está orientada a la rentabilidad, las personas no son lo más importante, ni las personas de afuera, las que consumen su producto o su servicio o lo que fuera, ni las personas de adentro, que es las que producen tanto los servicios como aquello que se vende. No, ahí los seres humanos son o consumidores, se despersonalizan, dejan de ser humanos, pasan a ser consumidores los de afuera y productores los de adentro. Y en ambos casos son cosas, objetos. Si una empresa está dirigida a servicio, dice Patel, tiene que generar rentabilidad, porque si no, no va a poder existir. Claro. O sea, que la rentabilidad en sí misma no es un pecado. No. El tema es a qué está orientada y si es un medio de qué fin. Porque si es la rentabilidad para prestar servicio, para generar servicio, no se puede pensar en servicio si no se piensa en una persona. Es decir, los servicios son cosas que nos damos, que nos generamos las personas entre personas. Entonces, tiene un gran desafío una empresa que no se propone la rentabilidad como un fin en sí mismo, sino como un medio. Porque la tiene que generar para ir más allá de la rentabilidad, para ir más allá de lo económico. Claro. Entonces, no es que la rentabilidad sea un pecado, no, pero es ¿qué se hace con ella? Ahora, lo que pasa es que, y la solución tampoco es no trabajar, porque los seres humanos
somos seres transformadores por naturaleza. Está en nuestra naturaleza, en el ADN del ser humano está el transformar. Es como si nos dieran un mundo para que lo devolvamos transformado, pero transformado para mejor, no transformado, como vos decías recién, para convertir los mares en depósitos de plástico, para eliminar a las otras criaturas vivientes con las que compartimos este planeta, y no somos más que ninguna, somos convivientes con todas las otras criaturas y las vamos extinguiendo, las vamos eliminando. ¿Por qué? Por esta rapacidad, por esta voracidad de la productividad dirigida a la rentabilidad como único fin. Y hay gente que después se termina muriendo habiendo destruido el mundo, no habiéndolo dejado peor, cuando en realidad, ¿qué es lo que le da sentido a una vida? Y dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontraste. Aunque no se sepa, aunque no te hagan una estatua por esto, ni escribas un libro, ni sea público, porque dejar el mundo un poquito mejor es irse a dormir a la noche sabiendo que hubo una acción durante el día que mejoró el mundo porque mejoró un poquitito la vida de alguien, porque además el sentido siempre se refleja en otra persona. Y esto lo puede hacer cualquiera en cualquier trabajo, dejar el mundo un poquito mejor al final del día, un poquito nada más, un poquito mejor, y anónimamente, e incluso sin que esto a lo mejor trascienda, no importa que trascienda o no trascienda, importa que se haga, ¿no? Totalmente. Y entonces la cuestión no es dejar de trabajar, es trabajar de otra manera, es ir encontrando formas de que el trabajo vaya mejorando no solo el mundo, sino con el mundo, las vidas, nuestras vidas, y las vidas de todo lo viviente. Que esta sería una gran función trascendente del trabajo. Qué bueno lo que decís, sí. ¿Sobre qué pared estás sentado? Vos sabés que esto que decís, hace poco tuve una conversación con un filósofo de empresa, porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está trayendo tanto sufrimiento en las organizaciones, en el planeta? Y si, viste, vas haciendo los 5 porqués, ¿no? Es decir, ¿por qué hay sufrimiento? Por esto, y vas así yendo a la causa raíz, llegás a la avaricia. Llegás a la avaricia en el sentido que cualquier organización que persigue la rentabilidad en sí misma es por avaricia, es por amor al lucro, digamos. Porque entonces, como vos bien decías, justifica cualquier medio. Y si vos ves cómo está la balanza de acumulación y el estado de los recursos naturales, cierra esa hipótesis. Entonces, claro que sí. Claro. Entonces, otra cosa que vos decías, ¿no? Era los valores. Qué cosa central el tema de los valores, porque sobre todo los que trabajamos mucho tiempo en empresas, y creo que en la audiencia ahora tenemos mucha gente de recursos humanos, y aprovecho a saludarla a Susi von der Heide, con quien trabajamos muchos años juntos, que nos está escuchando, que es a la vanguardia de lo que es gestión de talento en Argentina y gestión sobre todo de capacidades dialógicas. Vos entrabas en la propia empresa que yo trabajaba, o entrabas a cualquier empresa y te tenían ahí pegados en la pared los valores, ¿no? Y se te revolvía el estómago, porque si era tu propia empresa, sabías positivamente que no se sentía tal como se veía ahí en el cuadrito. Y en la mayoría de las empresas es así. Y Peter Drucker, poco antes de fallecer, escribió un libro que es algo así como el liderazgo en el siglo XXI, creo. Y decía, si hay una razón por que un alto ejecutivo renuncia verdaderamente es cuando ya quién es no coincide, ya no soporta más no estar alineado con sus valores, ¿no? Y esto te empujan, o sea, la experiencia, vamos a decirlo así. Yo hice una gran renuncia personal en el 17, un poco, viste, también, medio, ahora veo que me adelanté, pero porque llegó un momento que no podía sostener lo que me pedían con lo que mi cuore me decía, viste. Ya está. Y además mi salud ya, viste, vivía subido arriba de un avión, de aquí para allá, cambiando usos horarios, que es una de esas vidas ejecutivas muy, muy intensas. Dije,
No, acá no, a la edad jubilatoria no llego. Antes es picho. Mejor me bajo ahora que todavía tengo un poco de cuerda y hacemos una gran renuncia y buscamos una manera diferente de trabajar. Pero esto de los valores, ¿no? Me gustaría si podés darle un doble clic, si te animás, así como lo hicimos con los vínculos, con los valores. Mira, como te decía hace un rato, eh, no hay forma de ser consecuente con los propios valores si no es viviéndolos. No es hablando sobre ellos, no es haciendo declaraciones de principios, códigos de ética, ya sea en lo personal o en lo organizacional. No es por ahí por donde los valores se fundamentan. La única, es muy sencillo. Aquellos valores que realmente en los que crees y que son la columna vertebral de tu búsqueda de sentido y de tu forma de vivir y relacionarte, tienen que estar justamente en tu forma de vivir, de vincularte y de trabajar. Es ahí, no hay otro lugar donde los valores se expresen. Ahora, ¿qué son los valores? Los valores no están en un árbol y nosotros un día comemos el fruto que se llama valor y ya está, y lo incorporamos a nosotros. En realidad, los valores en principio aparecieron en la historia de la humanidad en la medida en que fuimos creando comunidades. Y en esas comunidades se fueron estableciendo formas de convivencia, acuerdos de convivencia. Mirá, si todos nos matamos, cuando no estamos de acuerdo, matamos al otro, o el otro me mata a mí porque no está de acuerdo, no va a quedar nadie. Entonces, valoremos la vida, démosle un valor a la vida. Si todos mentimos, la verdad que vamos a eliminar la palabra, que es una maravillosa herramienta humana. Entonces, claro, pongamos la verdad como un valor, porque si todos mentimos, nadie le va a creer a nadie y vamos a terminar por no hablar. ¿Para qué? Y por no escucharnos, por no leer, por no escucharnos. Bueno, si todos robamos, la verdad que nadie va a producir nada, ni nadie va a querer tener nada, porque ¿para qué si me lo roban? Entonces mejor lo robo yo antes que a mí. Entonces, hagamos de la honestidad un valor, digamos. De esta manera, los valores se fueron instalando, se fueron naturalizando en la convivencia humana, y de esta manera se viven, digamos, se tienen que vivir. Ahora, por eso yo digo que una cosa es vivirlos y otra cosa es declararlos. Hay muchas declaraciones, así como hay declaraciones de visión y misión, que siempre parece, cuando uno las lee en las organizaciones, decir, bueno, esto van a mejorar el mundo. Y la verdad que después en sus prácticas, no solo externas, sino internas, no son consecuentes con nada de eso. Es como una gran careteada, digamos. Hacemos esto para posicionarnos ante la tribuna, digamos, ¿no? Esto son actitudes tribuneras, pero que no se manifiestan como valores. Entonces, y yo creo que cada vez más, adentro de las organizaciones, la gente ya esta absoluta incoherencia entre los valores que se declaran y los valores que se viven, se soportan cada vez menos. Porque el malestar moral, el malestar afectivo y el malestar laboral que van cubriendo, digamos, como una especie de gran nube de smog la vida en el siglo XXI, al margen del gran adelanto tecnológico, todo esto ya se va haciendo irrespirable, pero se va haciendo irrespirable en donde uno vive todos los días. Se va haciendo irrespirable en el trabajo, se va haciendo irrespirable a veces en los vínculos que no responden a valores, en los afectos que no se sostienen con actitudes. Y el trabajo no se puede, insisto en esto una y mil veces, no se puede pensar el trabajo, no se puede pensar lo que hacemos al margen de los valores que tenemos. Claro. Porque nuestros valores van a dar un cómo hacer lo que hacemos. Y el cómo tiene que tener un para qué que lo oriente. El cómo no es un fin. Cuando vos decías, antes vos hablabas de la pregunta esta, ¿por qué? ¿Por qué llegué acá? Todas las preguntas que empiezan con ¿por qué? Siempre van para atrás. Son las preguntas como detectivescas, de buscar a ver, seguir el rastro de a ver si encontramos al criminal yendo para atrás.
Para mí las grandes preguntas orientadoras existencialmente y en función del sentido de la propia vida empiezan con ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué, para qué estoy, para qué he creado una familia? ¿Para qué trabajo en lo que trabajo? ¿Para qué sostengo esta relación? ¿Para qué estas amistades? Y todo ese para qué te va a ir dando un cómo hacerlo. Si yo sé para qué, si yo puedo definir para qué, entonces voy a encontrar un cómo. Esto ya lo decía Nietzsche, después lo dijo Viktor Frankl, y muchos otros pensadores, ¿no? Un para qué te da un cómo. Un por qué te da explicaciones hacia atrás, que te van a conformar durante un rato, además, pero no te van a orientar hacia adelante. Entonces, cuando alguien está en una organización, cuando alguien la dirige o cuando alguien ingresa, digamos, como soldado raso o lo que sea, es importante preguntarse además para qué, para ver, además, si eso está vinculado de alguna manera, tiene alguna relación con los valores y la búsqueda de sentido para la propia vida. Hay un filósofo norteamericano que se llama Sam King, un pensador muy, muy rico y original, que dice que en la vida hay que hacerse dos preguntas. No una vez, sino varias veces. Son dos preguntas que hay que tenerlas, digamos, como en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama, ¿viste? Y cada tanto sacarlas y hacérselas. Y las preguntas son, ¿a dónde voy y quién me acompaña? Y lo que dice King es, las preguntas son sencillas, no te las podés olvidar, en realidad, no es como era que decía, no, son muy sencillas. ¿A dónde voy y quién me acompaña? Lo que dice King es que lo que hay que tener muy en cuenta es el orden de la pregunta. Y el orden es ese, ¿a dónde voy y quién me acompaña? Si pongo al revés, si altero el orden, puedo terminar yendo a donde no quería y con quien no quería. Sí, claro. Y esto puede ser por muchos motivos. Si esto él plantea esto, en primer lugar, hablando del orden personal y de los afectos, las relaciones, pero yo lo podríamos llevar al mundo del trabajo también. Porque es decir, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el sentido orientador, el faro orientador de mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Vivo solamente para durar lo más posible y para durar en las condiciones más placenteras posibles? ¿O vivo para dejar una huellita que haya mejorado el mundo? Después veré cómo. Según las circunstancias de mi vida, mis herramientas, mis recursos internos y externos, los que tengo, los que incorporo, todo eso, ¿cómo dejo el mundo un poquito mejor? Pero en principio, si me planteo esto es un a dónde voy. ¿Y quién me acompaña? Entonces, ¿quién me acompaña? Puede ser la organización en donde trabajo, llevado al mundo del trabajo. ¿Esto me ayuda a caminar en la dirección a la que yo voy? ¿Esto me ayuda a sostener la respuesta a la primera pregunta o me aparta de ahí? Y si me aparta, a veces, como vos decís de tu propio caso personal, y yo lo conozco porque lo he vivido también, porque he trabajado en organizaciones, claro que sí, y periodísticas grandes que tienen el mismo funcionamiento que todas las otras organizaciones, hasta el momento en que decidí que no más. Que no más, porque si yo quería rescatar aquello por lo que me dediqué en la vida a ser periodista, que era el valor de la escritura y de la escritura como herramienta de comunicación y no de comunicación de cualquier cosa, entonces tenía que salirme de ahí y correr el riesgo, porque la vida te hace preguntas todo el tiempo. No es que uno le hace preguntas a la vida te hace preguntas. La vida te dice, bueno, te pregunta, ok, esto no es lo que querés hacer, de esta manera no lo querés hacer, te está apartando de tus objetivos afectivos, morales y lo que sea. ¿Qué vas a hacer? Te pregunta la vida. Y como decía Viktor Frankl, nosotros hemos venido a esta vida a dar respuestas, no hemos venido a hacer preguntas. Y hay que dar respuestas permanentemente porque la vida no cesa de preguntar. Y te pregunta a través de situaciones y circunstancias,
Y esas situaciones y circunstancias son las de la vida real y cotidiana. O sea, la pregunta te las hace en tu familia, en tu pareja, en tu trabajo, en tus decisiones como ciudadano, como en todos esos aspectos la vida te pregunta. Y el trabajo, como le dedicamos mucho tiempo al trabajo, de hecho, según los trabajos, a veces estamos más tiempo en los espacios de trabajo que en los espacios familiares o en los espacios de pareja incluso. Entonces, no se puede estar ahí al margen de las preocupaciones morales, de las preocupaciones existenciales. No se puede, es imposible, porque eso sí genera alienación, como mencionabas antes y se mencionó en un comentario, ¿no? En un Que la comentario. alienación es eso, la alienación es disociación, es cuando uno se sale de sí mismo y queda como dividido y partido, digamos, ¿no? El cuerpo en un lugar y el ser en otro, y se difumina, se pulveriza, deja de existir. Absolutamente, absolutamente. Y qué saldo que deja. La verdad es que habiendo sido ejecutivo, gerente general, director de recursos humanos de una compañía grande, multinacional, te puedo decir que es un número que nadie mira, el saldo que va dejando en vidas, además el impacto que tiene, no tiene solo impacto en el trabajador, sino en todo su entorno familiar, ¿no? Quisiera ahora, vos Ahora sabés que estás... te hago una pequeña, un pequeño asterisco ahí, Sí, porque apareció la fórmula recursos humanos 2 o 3 veces en esta charla que así sostenemos, es, ¿no? así es, Y así entonces es. una cosa que yo digo, y está en el libro, es que si son humanos no son recursos, y si son recursos no son humanos. Digamos, si lo pienso como recursos, es una herramienta. Si lo pienso como humano, no puede ser una herramienta. Entonces, yo una vez, me acuerdo que propuse, una vez me invitaron a dar una charla en una convención latinoamericana de gerentes y directores de recursos humanos, hace unos años, acá, y yo ahí propuse algo, dije, esta es la oportunidad para decirlo en donde hay que decirlo y ante quién hay que decirlo. Yo dije, bueno, tiene un gran desafío. ¿Qué tal si un día lo que hoy se llama Departamento de Recursos Humanos se pasara a llamar Departamento de Vínculos Humanos, no de Recursos Humanos? Porque entonces habría que orientarse a cómo se vinculan las personas dentro de una organización y cómo la organización recibe a esas personas y las trata como tales. Bueno, el desafío yo creo que sigue abierto, porque los recursos están empezando a volverse humanos de verdad y a decir, no quiero ser más un recurso. Y esta es la gran Totalmente, renuncia. totalmente, Como totalmente. recurso, no, yo soy un humano, entonces trátenme como un humano, tratémonos como humanos y será otra cosa. Pero claro, Claro. esto obliga a revisar muchas cosas. Absolutamente, empezando de vuelta, o sea, el lenguaje se origina en modelos mentales. Este es el lenguaje, y recién, por ejemplo, de vuelta a emociones 1, 2, 3, se dice capital humano, y es tal cual, capital humano, FTE, que significa en inglés Full Time Equivalent, ¿no? Equivalente a tiempo completo, una terrible, a mí me parece terrible, que se usa en los Estados Unidos, que es cuerpo caliente. Esto lo puede hacer cualquier cuerpo caliente. Vale decir, no hace falta capacitación o nivel de skills. Fulano es un excelente activo corporativo, etcétera, etcétera. La lista sigue. Entonces, ¿qué pasa? El modelo mental es de cosificar a la gente, porque la subjetividad tiene pésima prensa en el mundo de la empresa. Pero si no soy un sujeto, soy una cosa. Y yo quiero ser una cosa. Entonces llega un momento que no, querés dejar de ser cosa. Entonces, está buenísimo, Sergio. Gracias por ese comentario. Porque además, me acuerdo lo que más me acompañó todos los años de 2012 es esa frase, o soy recurso o soy humano. Me encanta y te la he pedido prestada desde entonces. Mira, quisiera, hay un par de preguntas y muchos comentarios muy lindos, ¿no? Acerca de Susana, agradeciendo la charla, que le encantó también Susana von der Heide, que le encantó también esto del doble estándar. El tema del doble estándar es un temazo dentro de las organizaciones.
Hay una pregunta, perdonen, y si quieren por ahí, ya estamos por ir cerrando, si alguno hizo una pregunta y por ahí no la digo, escriba a la hora de vuelta porque bueno, esto va pasando tipo espeto corrido y por ahí no puedo volver a verlo. Antonio te comenta, esta no es una pregunta, que a los 62 años está escribiendo un libro, te mando un saludo grande primero, para su hijo de 3 años, para que lo conozca después de que él ya no esté. Y bueno, creo, perdón si lo digo mal, yo tomé nota, Urnio Ortiz dice, si vale que el sentido de la vida lo encuentre en la felicidad de su hija. Mira, el sentido de la vida, no hay un sentido de la vida válido para todos. El sentido de la vida, yo creo que aparece en momentos de nuestra vida. El sentido de la vida se manifiesta como epifanías, instantes. Son esos instantes, esos momentos, puede ser un momento de un segundo, o puede ser un momento de un año, de una semana, lo que sea, pero no es que uno encuentre el sentido de su vida y ya se acuesta a dormir tranquilo porque ya está, resolvió el problema, y ahora a partir de acá su vida ya va a ir por una meseta de felicidad. No es así. Yo creo que el sentido se va a manifestar, como seres vivos estamos en constante evolución y nuestra vida sigue adelante y siempre tiene capítulos que desconocemos, que se van abriendo. Y a mí me parece que el sentido se manifiesta en instantes, en momentos, que a veces puede ser ver feliz a un hijo, verlo realmente feliz a un hijo. Otras veces puede ser un momento de realización en uno lo que hace, y a veces hasta puede haber, como yo digo, si uno a una abuela que está preparando una torta de chocolate para sus nietos que vienen a la tarde a tomar la leche, digamos, en su casa, porque hoy es viernes y todos los viernes vienen los nietos, uno le tocara el hombro y le dijera, perdón, por este instante, solo por este instante, independientemente de todas las cosas dolorosas que te pueden haber ocurrido en la vida incluso, pero por este instante, ¿valió la pena toda la vida? Yo creo que diría que sí. Y ese es un momento de sentido. Son momentos de sentido los que hay en la vida. Entonces, por eso digo, no hay una respuesta única y taxativa. Si ver feliz a su hija, un instante de felicidad de su hija, que lo tiene como testigo, y entonces dice, la verdad, yo fui el progenitor de esta hija, y esta hija hoy es una persona feliz, y esto para mí ya está, por esto valió la pena haber vivido, a pesar de todo. Ese es el sentido. Sentido, pues, ahora, ¿qué te requiere el sentido? Estar atento a la vida, porque si no lo buscas, y además, ¿dónde se encuentra el sentido? En el presente, en cosas que están ocurriendo ahora. El sentido no está adelante, como la felicidad tampoco está adelante. No son zanahorias, porque si no son zanahorias, las zanahorias del burro, viste, que uno se estira el cuello, estira la mano y nunca las alcanza. Entonces, vivir atento a la propia vida y al entorno y a los vínculos, todo eso, es lo que te permite captar momentos de sentido. Si no, lo estamos buscando siempre donde no está, como aquel borracho que buscaba la llave que había perdido, ¿no? Bajo la luz, que no era donde la había perdido, pero decía, bueno, pero acá hay luz. Por acá al menos. Entonces, claro, acá hay luz. Genial, pero claro. La tenía que... Genial. Sí. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. Bueno, espero, Urnio, que te haya respondido. A mí me encantó, gracias, Sergio. Y tengo acá una pregunta. Bueno, tengo un comentario de Susana que nos dice que debiéramos invitarte para hablar de valores básicos como la bondad. Si te animás, yo soy un hincha furioso, ¿no? Creo que falta mucho bondad, compasión. Está sobrevalorada, ¿no? La invulnerabilidad, el guerrero corporativo, y creo que hace mucha falta. Así que si algún día me encantaría que podamos charlar de eso, si te animás. Y también podríamos hablar de la empatía. De la empatía se habla mucho y no hay tanta en circulación. Total. Hay más declaraciones, versos y escritos sobre la empatía que empatía circulante realmente.
totalmente. Acá hay una pregunta muy, muy interesante de un querido amigo, pero sobre todo un excelente tipo y profesional, que es Sebas Viñoli, a quien saludo, y dice, qué buena charla, da ganas de hablar muchas horas con Sergio, se pasa muy rápido, gracias José por la mención. No, pero había una pregunta que decía, este vino después, dice, ¿algún tip de cómo debería ser la planificación para poder bajarse de la ruedita del hámster? Esto es, claro, esa transición, uy, da un miedo, yo te digo, necesité esperar a que mis hijos estuvieran grandes, a que ya más o menos haya pagado los colegios, a que más o menos bajara un poco mi presión, viste, de gastos, para animarme a dar el salto y decir, vivo con un poco menos, pero vivo como quiero, no como me dictan. Entonces, pero no sabría si yo te paso la pregunta, ¿algún tip? ¿Alguna? Yo tampoco, porque a mí me parece que cada vida es única, por lo tanto no puede haber fórmulas genéricas para todos, digamos, porque cada vida es única y el desafío es encontrar la respuesta propia, no la respuesta de otro. Generalmente los tips y las fórmulas, desde mi punto de vista, y las recetas, son como un traje de una talla única que le tiene que ir a todos bien, ¿viste? Al gordo, al flaco, al alto, al bajo, todo. Y yo creo que acá en lo que podemos estar de acuerdo es en de qué tela va a ser el traje. ¿Va a ser de lino? ¿Va a ser de qué? De algodón. Y después cada uno se lo tiene que confeccionar para sí mismo, para su cuerpo, e incluso para su cuerpo del momento, ¿viste? Porque viste que todos tenemos ropa que a lo mejor o ya no nos entra o ya nos queda grande. ¿Por qué? Porque el momento en que en que la adquirimos era un momento en que iba al cuerpo que en ese momento teníamos. Y hoy no. Y con las recetas pasa lo mismo. Entonces, podemos estar de acuerdo en el género. ¿Qué es el género? La vida tiene que tener un sentido para que no sea simplemente un pasaje que pudo no haber sido, digamos, ¿no? Entonces, si estamos acá, tiene que ser para algo. Y ese algo no nos lo va a decir nadie de afuera. Es un algo, justamente ese es el desafío. Que yo responda, no que otro me cuente para qué estoy acá. Que yo responda para qué estoy acá. Y que lo vaya respondiendo en las situaciones que se me van presentando reales. Entonces, si esto es una fórmula, esta es toda la fórmula que yo puedo dar, no otra. Porque además también después uno termina siendo culpable de las fórmulas que da, si es que da alguna. Y si no funciona, tal cual. Si no funciona, claro, quedas obsoleto y va a aparecer un nuevo formulista, que a su vez va a durar un poco, porque viste que si todas las fórmulas que se dan fueran exitosas, hay bibliotecas enteras, hay videos enteros de gente que tiene la receta perfecta para todo. Si alguna de esas hubiera funcionado, ya las otras habrían dejado de existir hace rato, pero sigue habiendo todo el tiempo nuevas fórmulas, nuevas terapias, nuevos procesos de management de esto, del otro. Algo pasa, no funcionan. Y pues si no, ya no se me habría ocurre tantos. escuchándote, ¿no? Y leyendo, acá tengo algunos artículos de prensa sobre la gran renuncia, ¿no? Y la franja etaria más afectada, o sea, los que más renuncian en masa son entre 35 y 50. Es cuando el ser humano está full en aquello que Carl Jung llamó el proceso de individuación. Y como bien indica su nombre, individuación es individual. Por mi, no sé, ADN, adopté un camino, pero no se lo puedo recomendar a otra persona con otro ADN, porque mis habilidades, mi naturaleza, son completamente diferentes. Es como que, pero sí creo que es muy importante, por eso la compasión, el no creerse más que nadie, porque el otro puede ser diferente, pero no es ni mejor ni peor, ¿eh? Al contrario, me puede ayudar mucho. Lo que Jung hablaba del mediodía de la vida, justamente refiriéndose a esa... mira qué interesante, sí. Y el mediodía de la vida, si nosotros podemos pensar la vida como si fuera un día entero, claro. Vos fíjate que en la primera mitad, primero estás dormido si dormís más o menos bien, digamos, aunque sea mal, pero estás dormido buena parte del tiempo, desde las 0 horas hasta las 12, algunas horas vas a estar dormido. Y las otras horas vas a estar dedicado a cosas que responden a horarios puestos por otros, bancos, colegios, etcétera, etcétera, y que hay que cumplir y correr. Te pasás la mañana corriendo, en general, ¿no?
para cumplir con cosas que hay que cumplir. En la vida pasa lo mismo. Hasta determinada edad tenés que satisfacer expectativas ajenas, de tus padres, Claro. de la sociedad, de cosas, qué vas a estudiar, formar una familia, cuántos hijos vas a tener, todo esto. Ujú. Del mediodía en adelante es cuando empiezan a, todavía quedan cosas obligatorias y siempre va a haber cosas obligatorias, pero empiezan a aparecer las actividades elegidas. Bueno, Claro. nos juntamos a cenar con amigos a la noche, no a la tarde. Vamos al teatro a la noche, no vamos al teatro a la mañana. Las cosas elegidas, si uno va a hacer, qué sé yo, va a un taller de teatro, de pintura, o lo que sea, están en general en la tarde. Y las obligatorias están en la mañana. Y con la vida pasa lo mismo. Y ahí es donde aparece la renuncia. Cuando uno Claro. dice, bueno, yo ya hice todo lo que había que hacer a la mañana, ahora quiero elegir. Tal Y cual. siento que me están obligando a seguir haciendo cosas que son de otros. Y no, Qué no, bueno, porque qué bueno, ya entré en la tarde de la vida, ¿viste? qué bueno, qué bueno. Sergio, por último, y yo para cerrar, siguen, yo no sé si llegás a leer los mensajes, pero bueno, muchos mensajes de agradecimiento por traer el tema, por darle espacio a estos temas. Eh, Emociones 123 nos pide un Zoom, estaría bueno, ¿no? O sea, para hacer para dar participación también. Sí, sí. Y bueno, hay muchos, perdón si no los leo todos. Yo quisiera hacerte una última pregunta y ya luego ir cerrando. ¿Estás trabajando en algún libro ahora? No, bueno, estoy trabajando en una novela, en realidad, Ah, ficción. ajá, Este, sí, que es siempre a la ficción la tengo un poquito postergada y es algo que disfruto mucho, porque qué bueno. vos antes decías, ¿cuántos libros tengo? Bueno, en realidad tengo publicados 42 libros, de los cuales 6 son de ficción, 5 42 novelas, por... ¡Wow! 5, es lo que yo hago, bueno, 5 novelas y un libro de cuentos, pero la ficción, que para mí es muy gozoso escribir ficción, en general siempre le dedico menos tiempo, pero ahora estoy escribiendo ficción, pero tengo en mente un par de libros, un par de temas para libros. El perdón y lo imperdonable, por ejemplo, es uno. Ajá, mirá. Creo que el tema del perdón es un gran Uf, tema. uf, Este, y, y lo imperdonable también es un gran tema que tiene que ir ligado al perdón. Y sobre el cual también quiero ver si lo puedo ir intercalando con la novela que estoy escribiendo. En fin, escribir es. En la escritura yo encuentro muchos momentos de sentido. qué bueno, qué lindo. Qué bueno, ahí está, ¿no? Estás eh, haciendo lo que sos, un escritor. Trato de poner claro de que en lo que escribo esté mi visión del mundo y bueno, y de alguna manera mis valores, ¿no? Además, cuando escribís quedás prisionero de lo que escribís, podés después no ser consecuente con eso. Así que cada palabra escrita e impresa es un desafío para uno mismo, para el que le escribió. Totalmente, totalmente. Es un desafío que no todos podemos, o sea, yo estoy empezando a hacer mis palotes para escribir, pero viste que está muy de moda como técnica justamente centrante el journaling, ¿no? Escribir, o sea, todos los días un poco y realmente eso, mira, Susana dice, porfa, escribir rápido sobre el perdón, necesitamos como comunidad. Y muchos dicen qué buena manera de cerrar la semana. Y Mariela, dejan que también Mariela es una queridísima colega, que le mando un saludo. Gracias a ambos, muy interesante. Me quedo pensando qué lejos estamos culturalmente y en las empresas de todos estos conceptos, en especial los vínculos humanos. Gracias, Mari. Lo que sí creo es que esto del doble estándar, porque se habla un montón, que el líder vulnerable, que el líder servicial, es decir, un montón de zaraza, perdón, zaraza corporativa que no se vive después, no se habita. Y si no se habita, la sensación de dolor, de división es tremenda. Sí, pasa en las organizaciones,
pasa en la política, en el país, digamos, los que deberían ir muchas veces adelante, llevando la antorcha que ilumine los caminos todavía no transitados y los vayan abriendo, generalmente llegan tarde y vienen detrás. Y esos caminos terminan siendo abiertos por otros, por los que ya dicen, no, de esto no quiero más. Y Claro. se lanzan a abrir caminitos. Entonces, muchas veces los líderes mandan, pero no lideran en las Totalmente, organizaciones. totalmente. Mandar es una cosa y liderar es otra. Completamente diferente, completamente diferente. Bueno, un montón de comentarios, Sergio, de agradecimiento. Quiero ahora hacerte mi, de vuelta, agradecimiento. Disfruté muchísimo de esta conversación. Podríamos seguir yoga, por lo menos, horas, pero bueno, es una buena excusa quizá para... No, sí, es que bueno, son temas muy convocantes y movilizantes. Bueno, lo lindo es que deja tierra fértil para seguir trabajando a futuro, para quizá en algún otro encuentro. Te agradezco tantísimo, Sergio, que te hayas sumado hoy, que te hayas acercado a compartir esta temática. Y bueno, a todos los que estuvieron presentes, les agradezco muchísimo por estar ahí, les agradezco muchísimo, los comentarios han sido súper activos en el chat. Bueno, esto queda grabado, así que después podemos ver todos los comentarios después, y si quieren volver y ojalá compartir la charla, sería fantástico. Sí, Alejo, se grabó. Queda colgada en la cuenta de Team Noia de Instagram y también en el canal de YouTube. En un par de días va a estar de Team Noia. Tenemos un canal de YouTube también, así que bueno, desde ya súper agradecido a todos y a todas, y te agradezco a vos, Sergio, nuevamente, muy especialmente. Muy feliz fin de semana, y no sé Bueno, si querés muchísimas gracias. cerrar con alguna No, reflexión. simplemente voy a decir lo mismo que dije al principio, porque Sí. para mí se ratificó a lo largo de esta charla, que es que me siento honrado, me sentía honrado por la invitación ya de por sí, y me siento muy honrado ahora tras haber participado y haber compartido este espacio. Realmente yo también me hubiera quedado más tiempo porque ha sido muy estimulante para mí. Y nada, también recojo esa idea de que alguien dijo que es, también para mí esta es una hermosa manera de terminar la semana laboral. Qué bueno, qué bueno. Y ahí me uno, totalmente. Abrazo grande, Sergio. Muchísimas gracias. Buen fin de. Abrazo para vos y abrazo para todos. Muchas gracias por estar ahí. Abrazo para todos. Chao, chao.